Pero un gusto. Fito es para los cuates, me siento en familia así y así me gusta que me digan. Bueno, me presento un poco. Yo soy psicólogo, soy teólogo, ¿no? Hace algunos años formé parte de una congregación religiosa ¡Qué óvole! y Órale. sí, sí, fui hermano marista. No sé si han escuchado por ahí hablar de los hermanos maristas, pero por ahí anduve en esos rollos y hace aproximadamente unos 2 años y medio, pues decidí que mi vida tenía que tomar otro rumbo y bueno, actualmente me dedico a la educación, me defino como un educador en conciencia, ¿no? Y cierto es que yo conocí a Rodrigo hace algunos años, también soy un apasionado de la música, del canto, me Canta muy encanta bonito cantar. Fito, por cierto, ¿eh? ¿Sí? No lo hago tan bien como ustedes, pero me encanta. Y él era mi maestro de canto y cierto como él dice, estaba súper cagado porque se supone que yo iba a tomar clases de Se canto supone. y resulta que pues yo terminaba siendo el terapeuta de Rodrigo en la Eso fue ¿no? Y más. ahí la Yo plática, no lo pues me dije da, tan explícitamente, güey, pero gracias, güey. pues, he avanzado en mi canto. No, 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 oiga, pues qué gustazo, bienvenidos también a todos los que nos están viendo. Estoy súper emocionado de formar parte de este proyecto. Gracias, Ro, por invitarme a este proyecto que es un súper concepto y estoy seguro que va a ser todo un exitazo. Nada más, recuérdanos, ¿cuántos años tienes, Fito? Porque ya dijiste que hiciste como 1000 cosas y ya sé que te ves como de 48, pero por eso se pintó el cabello recientemente, como para dar ese look como más Eso, moderno, moderno. ¿sabes? Muy bien. Muy bien, cabrón. No, ¿cuántos años tienes, Fito? Recuérdanos. Estoy chavo, voy a cumplir 32 ahora en marzo. Mira. Oye, yo en abril cumplo 32. Ah, Órale, sí, Estamos sí, en la edad. sí. sí, sí, sí. Y pues para entrar en materia un poco, ya hemos platicado con respecto a la reflexión del inicio, ¿no? A manera de darle un poco el carpetazo, ¿no? Al 2020 que nos ha traído pues bastante movidos y pues siempre como con esa energía de ponerle buena cara a todos estos cambios y a todas estas como a toda esta sacudida de emociones que nos ha traído la pandemia desde hace ya, vamos a cumplir un año desde que todo esto empezó aquí en México. Y bueno, pues aprovechar ver como la onda de que este 2020 nos dejó como la oportunidad de cambio, ¿no? Y querer aprovecharla y pues por ahí medio tratar de lidiar con las cosas malas que nos han pasado. Ha habido gente que está lidiando con cosas muy trágicas de salud, que han perdido a familiares y bueno, ha sido un rollo en la parte del amor, a colación algo no tan positivo, pero he sabido de gente y lo hemos platicado aquí un poquito de gente que terminó relaciones durante la pandemia, hubo gente que inició relaciones también, o sea, ha sido como un sube y baja, ¿no? O sea, qué tan real son las relaciones que se han dado o qué tan reales eran los motivos por las que relaciones de que llevaban años terminaron en la pandemia, o sea, ha estado muy cañón todo este pedo, entonces, bueno, pues queremos darle como vuelta a la página lo antes posible, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir, mi amigo? Lo primero decirte, Ro, que te felicito, güey, porque la verdad es que te escuchaba en la reflexión y te luciste. Me gustó mucho lo que plasmaste en ella, lo que dices es muy real, ¿no? Y sí quisiera como retomar algo que ahí mencionaste. Fíjate que justo decías que la pandemia ha sido la posibilidad, pues, de hacer un alto, que tú no estás acostumbrado a eso, ¿no? De hacer un alto, de ir a la introspección y decir qué onda y encontrarte con muchas cosas, tus fobias, tus ansiedades, tus frustraciones. Y bueno, eso es lo que sucede cuando hacemos un alto en la vida, cuando hacemos ejercicios de introspección, ¿no? Y ciertamente es que también la pandemia nos ha llevado a vivir experiencias dolorosas, a muchos, en todos los sentidos, porque han sido muertes no solamente de la vida, sino de conceptos que teníamos, de cómo concebíamos la vida, las relaciones, la educación, o sea, es mil cosas, ha sido morir a muchas cosas y eso por supuesto que genera dolor. Y yo quisiera hablar justamente sobre el dolor, porque desde mi poca experiencia, con mucho orgullo y también con humildad, puedo decir que conectar con el propio dolor y con el dolor del mundo me parece que es la única forma demostrable para derrocar al principal de todos los ídolos. El mundo nos ha impuesto un ídolo y yo, bueno, eso es lo que yo creo. Y creo que el ídolo que nos han impuesto ha sido el del bienestar, que en la vida todo debe ser bello, bonito,
buscar el bienestar, ¿no? Y la verdad es que eso se vuelve muy desgastante porque la realidad es que la vida no es así. En la vida no siempre estamos bien, ¿no? Y es importante aprender a conectar con el dolor, ¿no? A no temerle, a hacerlo nuestro aliado, a hacerlo nuestro amigo, ¿no? Y yo creo que para lograr esta conexión es preciso hacer exactamente lo que tú decías, un alto, no correr, parar, abandonarse, ¿no? Y simplemente estar ahí, contemplar la realidad así, tal cual es, acogerla, aceptarla, ¿no? Pues tras esto que he dicho, también creo que cabe afirmar que el dolor es nuestro principal maestro, ¿no? La lección de la realidad, ¿no? Que es la mayor lección que podemos recibir y a quien vale la pena escuchar, siempre la aprendemos con dolor. O sea, si ustedes se ponen a reflexionar, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que han tenido en la vida? Siempre están acompañados de dolor, ¿no? Y en verdad tenemos que resignificar el dolor, no es algo malo, o sea, es parte de la vida y es nuestro gran maestro, ¿no? Se trata de dejarse trabajar por el dolor, de aprender a lidiar pacíficamente con él, ¿no? Y entonces, justo eso, yo creo que lo que la pandemia también nos ha enseñado es que no somos dioses y que no podemos ni debemos someter la vida a nuestros caprichos, ¿no? Que no es el mundo quien debe de ajustarse a nuestros deseos, sino nuestros deseos a las posibilidades que nos ofrece el mundo. Y yo creo que la pandemia nos ha venido a enseñar eso, ¿no? ¿Cómo hago todo eso? Dices, no manches, Vito, ¿y eso cómo? ¿No? Sí, ¿Qué onda? sí. Yo creo que la fórmula es muy simple, pero a la vez muy compleja, en tomar las cosas como son, ¿no? Y no como nos gustaría que fueran. Es decir, no hay que nadar en contra de la corriente de la vida, sino a su favor. La vida está ahí, la realidad está ahí, la realidad es. Hay que aprender a cogerla así, ¿no? Sin expectativas de lo que nos gustaría. La vida es, y por ser, ya tiene un sentido cabroncísimo, ¿no? No necesitamos buscarlo, ahí está, solamente apreciemos la vida, ¿no? Y quizá, bueno, sé que a lo mejor esto que estoy diciendo como primera instancia puede ser como problema para muchos, ¿no? Pero en verdad creo que necesitamos aprender a ver el dolor, las dificultades, los obstáculos como oportunidades, ¿no? Yo creo que los grandes escollos de la vida siempre son aquellos que nos hacen crecer, ¿no? Y deberíamos estar como muy agradecidos por tener conflictos en nuestra vida, por tener situaciones de crisis, ¿no? Porque tomar lo que la vida nos ofrece como obstáculos, pues nos debilita. Yo creo que es mucho más razonable, mucho más saludable aprender a tomarlo como oportunidades para avanzar, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Ahora me entienden por qué, o Sí, sea, neta, o sea, Fito, estás muy cañón, güey. O sea, neta, estoy al borde de las lágrimas. No, pero tiene todo el sentido lo que dices. Y efectivamente, o sea, yo creo que, y tú mejor que nadie debes de saber que ni tú, ni cuando se hacen estas pláticas, pues nadie descubre como el hilo negro, ¿no? Hay muchos libros, hay muchos lugares en donde fácilmente puedes tener acceso como a todas estas frases, a todas estas metodologías, incluso de ciertas personas que te dicen o que te aconsejan y tú las puedes utilizar como de guía. Pero mencionaste algo bien importante que al menos a mí me ha pasado, que es efectivamente, o sea, vivimos dentro de una estructura social o más bien dentro de idealizamos porque la sociedad construyó esas cosas, ¿no? A las que le llamabas tú el bienestar, ¿no? Y la sociedad nos enseñó que debemos de buscarlo siempre. Pero también es importante, yo creo, y desde mi perspectiva con lo que comentaba en la reflexión, es que así como debemos, y lo dijiste tú, es aprender a no buscarlo así y aceptar que las cosas son malas, no caer en el otro extremo y radicalizar el asunto, ¿no? Tratar desde nuestra realidad y desde nuestra experiencia y de cómo priorizamos nuestros sentimientos y las cosas que nos hacen sentir plenos, que dentro de eso creo que cabe lo que tú dices. El dolor también tiene que ser parte importante para construirnos y sentirnos plenos también, ¿no? Entonces no caer como en el extremo de decir, voy a poner un ejemplo tonto, pero para que se entienda lo que quiero llegar, es que, por ejemplo, si te va mal en una relación,
pues como también la sociedad de repente te empuja a que seas como más desprendido y puta, no me vuelvo a enamorar o después de una decepción amorosa que hagas en una relación medio con vicios y que no te van a dejar nada bueno y ¿sabes? O sea, como caer en esos extremos, sino también creo que lo complicado del asunto, tan simple pero tan complejo como bien lo dices, pues es tratar de ser un poco más objetivos y poner las cosas en su lugar y darles el valor propio que merecen. Como dijiste tú, el sentido de las cosas ahí están, nada más es saber apreciarlos y tratar de encontrarlo desde un punto de vista pues más objetivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que una experiencia que yo tuve súper bonita, cuando yo era religioso, nos invitaban constantemente justo a eso, a la meditación, al silencio, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo a veces no entendía la importancia del silencio, ¿no? Y como tú lo dijiste, ya lo repetí, pero lo quiero enfatizar, la pandemia nos ha enseñado a hacer un alto y ese alto implica momentos de silencio. También le tenemos mucho miedo al silencio justo por lo que tú mencionas, porque nos lleva a encontrarnos con, con aquello que nos espanta de nosotros Sí, sí, mismos, sí. ¿no? Que no hemos aprendido a lidiar con ello. Pero fíjense que cuando fue el sismo del 2017, yo vivía en la Ciudad de México, actualmente vivo en Querétaro, pero vivía en la Ciudad de México y me tocó ser brigadista de ahí de Tlalpan, de un edificio que se cayó. Y ahí comprendí el sentido profundo del silencio. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí fue una experiencia súper Sí. fuerte estar como brigadista, porque hagan de cuenta que cuando los expertos que buscaban los cuerpos y demás, identificaban o detectaban calor, vida, etcétera, ¿saben qué es lo primero que nos pedían? Silencio. Silencio para escuchar. Y empuñar, ¿no? Y entonces ese símbolo yo recuerdo que para mí fue, wow, ahora entiendo, se requiere silencio para reconocer la vida, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Sí, hermoso! sí. Wow. Entonces yo creo que en verdad hay que reestructurar nuestros pensamientos y todas las emociones que se han generado en esta pandemia, porque todo lo hemos visto como una desgracia y yo creo que el mundo, la vida, el universo, Dios, en lo que creamos, nos están tratando de dar una lección cañón a todo el mundo, ¿no? A todos. Yo creo que las cosas no venían siendo tan favorables y el mundo fue, les tengo que dar una cachetada con guante blanco y hey, hagan un alto, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando hacemos estas cosas, pues es cuando surge la posibilidad de reconfigurar muchas cosas, de darle pie a la creatividad, ¿no? Y pues aquí estamos, ¿no? Siendo creativos, resignificando muchas cosas. Y qué padre, ¿no? Qué padre. No, y además de Sí. que se vale que en algún momento dado de toda esta vorágine de cosas que nos han pasado, se vale que no que estemos mal Sí, y sí, que sí. no estemos con la pila siempre. O sea, sí hay un momento en que ni modo, pues vamos a tener que estar pues bajoneados, pero supongo que es en este concepto de que cuando estamos en nuestro peor momento hay que hacer ese alto y hacer conciencia de lo de la realidad que está ante nosotros y tomarla, ¿no? Sí, así es. La crisis siempre es oportunidad de crecimiento, ¿no? De avanzar. Y oye, Ro, pues fíjate, es un gusto poder estar aquí platicando con ustedes, pero pues si no vamos a aburrir a toda la gente Sí, y sí, queremos más sí. No, además canto. yo ya me conoces que yo aquí me puedo estar 3 horas, güey, pero efectivamente. No te quito más mi tiempo. Sí, perdón, sé que tienes cosas que hacer, güey. De antemano, antes de que sigas, quiero agradecerte porque estamos arrancando este gran proyecto. Es parte de lo que nos ha estado pasando a mí en lo personal. Trato de tomar todas esas cosas malas que nos han pasado, de las cosas malas que yo he sentido en todos estos meses y lo platiqué contigo antes de invitarte, bueno, más bien cuando durante la invitación que te hice a formar parte del proyecto, pues es, bueno, ya, güey, sí, está todo mal, me siento de la chingada, pero ¿qué puedo hacer? Pues nada, voy a hablarle a mis amigos, a la gente que quiero, que confío y que sé que me van a ayudar a lograr a sacar este proyecto adelante y como dijiste, aquí estamos, siendo creativos, tratando de ponerle, como dije en la reflexión, el pecho a las balas
y tratar de afrontarlas con los retos que vengan siempre con esa conciencia, ¿no? No quiero decir con buena actitud ni échale ganas porque esas frases pueden resultar muy trilladas, no, siendo más conscientes de lo que nos pasa y en ese sentido pues tratar de hacer las cosas mejor. Entonces, gracias de antemano, Fito, antes de que te despidas y nos dejes ahí más sabiduría de la que solo tú puedes compartirnos, cabrón. Gracias. No, hombre, no, al contrario, yo súper agradecido, emocionado de formar parte de esto, de conocer nueva gente, de hacer nuevos amigos, ya son mis amigos. ¡Yay! Y yo creo que esa es una bendición, poder conectar ahora de una manera diferente, ¿no? Entonces, qué chingón. Y me gustaría siempre que a partir de este programa y los que vengan, porque estoy seguro que vendrán muchísimos, que este pequeño espacio lo podamos cerrar siempre con una frase, la frase de la semana, ¿no? Que nos vayamos con esta frase durante la semana y que dejemos que haga eco en nosotros durante los días hasta que nos volvamos a encontrar el siguiente domingo y seguir escuchando, seguir aprendiendo, seguir conectando, ¿no? Venga. Y para esta primera sesión pensé en Albert Einstein. Fíjense que él habla un poco sobre la crisis y quise justo, estamos pasando por una crisis, ¿no? Y quise tomar una frase de él que a mí me dice mucho y que yo literal simplemente la voy a decir y se las voy a dejar sin explicación, ¿no? Que vibre, que resuene en nosotros. Venga. A mí me dice mucho, espero que a ustedes les diga mucho, les resuene durante estos próximos días. Y la frase dice, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Venga. ¿No? Vamos a dejar que eso, ¿qué me dice a mí eso, no? La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Pues qué gusto, amigos. Fito, un placer como siempre Hay que platicar ponerle nombre, contigo. ¿no? a la